Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos siguen preguntando, que nos siguen consultando y tiene que ver con la liquidación de la pensión de vejez. Pues todos sabemos que tenemos una nueva reforma pensional y uno de los interrogantes permanentes, porque son varios, es, venga, ¿tengo o no tengo transición? ¿En qué me perjudica a mí esa reforma pensional si no tengo transición? Estoy en un fondo privado de pensiones. Tengo transición. ¿Me voy para Colpensiones o mejor me quedo en el fondo privado? ¿Por qué mucha gente dice que es mejor la pensión en Colpensiones que en los fondos privados? ¿Por qué otra gente dice lo contrario? Bueno, teniendo en cuenta todos estos interrogantes, quisimos hacer este video sobre todo con ejemplos concretos, con números, con datos, para efectos de poder saber cómo se liquida la pensión de vejez en la actualidad. Entonces, miren, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que hay personas que tienen régimen de transición y hay personas que no tienen régimen de transición. ¿Eso qué quiere decir? Primero, ¿quiénes están en el régimen de transición? Y lo hemos dicho en muchas oportunidades, los hombres que el 1 de julio del 2025 tengan 900 semanas de cotización o más. Y las mujeres que el 1 de julio del 2025 tengan 750 semanas o más de cotización. Estos son hombres y mujeres que al tener transición se van a pensionar por la ley anterior, es decir, por la ley 100 de 1993. Por el contrario, ¿quiénes no están en transición? Pues los hombres que al 1 de julio del 2025 no tengan 900 semanas y las mujeres que al 1 de julio del 2025 no tengan 750 semanas. Es decir, como no tienen transición, les van a aplicar la nueva reforma pensional. Obviamente, esto genera que mucha gente diga, bueno, eso es bueno o malo, es mejor estar en transición, no estar en transición. Ojo con eso, para precisarlo, solamente hablando de la pensión de vejez y su liquidación. Entonces vamos a tomar ejemplos. Vamos a hablar aquí inicialmente solamente de las personas que tienen régimen de transición. Entonces, si yo tengo régimen de transición y estoy afiliado a Colpensiones, mi pensión de vejez la liquidan teniendo en cuenta mis aportes de los últimos 10 años o mis aportes de toda la vida laboral, dependiendo que es más favorable para el trabajador o para el afiliado. Entonces, si esto es así, pues miremos con un ejemplo cuál sería el monto de la pensión de una persona que está en transición y está afiliada a Colpensiones. Hay una fórmula que dice era igual 65.5 menos 0.5 por el salario. Entonces vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? De una persona que, digamos, en los últimos 10 años cotizó sobre 5 salarios mínimos. Es decir, en la actualidad sería una cifra de 6.500.000 pesos. Si esta persona tiene los requisitos mínimos de edad y de pensión, de cotización, perdón, esa persona va a recibir el 63% de su ingreso base de liquidación. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que tenga los requisitos de la pensión de vejez y esté en transición y esté en Colpensiones, si tiene los requisitos mínimos, su pensión será de 4.095.000 pesos, es decir, el 63% de su ingreso base de liquidación. Pero no olvidemos que por cada 50 semanas adicionales, pues la persona puede incrementar su monto pensional. Entonces, si tiene, por ejemplo, entre 1.300 a 1.350, va al 64.5 y así va subiendo. Entonces, digamos que es una persona que tiene entre 1.950 a 2.000 semanas o más, es decir, puede llegar al tope que es el 80%. Entonces, para nuestro ejemplo, una persona que cotice los últimos 10 años sobre 5 salarios mínimos, su pensión mínima sería el 63%, es decir, 4.095.000 pesos. Y su pensión máxima en ese mismo escenario sería de 5.200.000 pesos, es decir, el 80% del ingreso base de
liquidación. Digamos que eso es así de concreto. Pero miremos qué pasa con aquellas personas que están en transición, pero están en los fondos privados. En los fondos privados lo importante es cuál es mi capital y de acuerdo a mi capital ahorrado, si tengo un capital que me permite recibir una pensión del 110% del salario mínimo, pues esa será mi pensión, que será el salario mínimo. Pero vamos a coger el mismo ejemplo. Una persona que tiene ingresos de 6.500.000 pesos, es decir, de 5 salarios mínimos. Entonces, miren, cuando uno habla de que una persona tiene un ingreso de 5 salarios mínimos, es decir, de 6.500.000, pues uno en teoría paga pensiones el 16%, que es 1.040.000 pesos, pero es que no todo se va para su ahorro, para su cuenta individual. Digamos que en promedio se va el 11.5% para la cuenta individual, es decir, que una persona que se gana 5 salarios mínimos más o menos ahorra mensualmente 747.500 pesos, en un año ahorraría 8.170.000 pesos, en 30 años, es decir, en 360 meses, ahorraría 269.100.000 pesos y en 40 años ahorraría 358.800.000 pesos. Entonces, digamos que coloquemos el escenario mejor. Durante los 40 años, esa persona que está en un fondo privado ahorró sobre el mismo valor, 5 salarios mínimos, es decir, llegó a 358.800.000 pesos. Ojo con esto, si él no tiene ningún beneficiario, diríamos probabilidad de pensión 65 años, probabilidad de vida 85 años, es decir, 20 años por 13 mesadas nos da 260 mesadas. Y si tuviera un solo beneficiario, que es la esposa o el compañero permanente o el esposo o la compañera permanente, como sea, pues ya serían dos beneficiarios, quien va a recibir la pensión de vejez y el sobreviviente. Entonces hablaríamos ahí de, pongamos la misma edad, 65 años para el hombre, 65 años para la mujer, 20 mesadas, 20 años, sí, por 13 mesadas, es decir, 260 mesadas. ¿Qué podríamos decir concretamente? Que esa persona que está en un fondo privado, que trabajó durante 40 años y que durante 40 años logró ahorrar 358.800.000 pesos, si él solito fuera a reclamar su pensión, estaríamos hablando de un monto pensional de 1.380.000 pesos, es decir, un poquito más del salario mínimo. Y si la pensión hubiera que calcularla para él y su beneficiario, estaríamos hablando de que la pensión sería de 690.000 pesos, pero como nadie puede recibir una pensión inferior al salario mínimo, pues es evidente que pues no se puede dar de esa manera. Entonces, digamos que ese es un punto importante y que nosotros debemos tener en cuenta y que obviamente es claro y es contundente en esta materia. Entonces, miren que si nosotros distinguimos el monto de la pensión de vejez en Colpensiones para el que está en transición, decimos su pensión mínima, y venimos a presentarlo, su pensión mínima en Colpensiones sería de 4.095.000 pesos. Su pensión máxima en Colpensiones sería de 5.200.000 pesos. Por el contrario, quien está en el fondo privado de pensiones y cotizó durante 40 años sobre los mismos 5 salarios mínimos, su pensión en el mejor escenario superaría en 80.000 pesos al salario mínimo. Eso es muy importante, es una diferencia muy grande entre 4.095.000 pesos y 1.380.000 pesos, o entre 5.200.000 pesos a 1.380.000 pesos, pues hay una diferencia muy grande entre uno y otro. Por eso es que personas como quien les habla, pues siempre recomienda que si usted está en transición y está en un fondo privado, pues lo mejor que tiene que hacer es irse para Colpensiones. Eso es para los que tienen transición. Pero bueno, y la pregunta es, bueno, no tengo transición, no clasifiqué, no tengo las 900 semanas siendo hombre, no tengo las 750 siendo mujer al 1 de julio del 2025. Pues lo que está claro y que es contundente y lo podemos decir desde ahora es lo siguiente. Todas aquellas personas que tengan un ingreso inferior a 2.3 salarios mínimos no se afectan en nada con la reforma pensional, porque les van a liquidar la pensión de igual manera con el régimen anterior que con el nuevo régimen. Ahí no hay nada que hacer. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la dificultad? ¿Y quiénes iban a perder? Pues todas las personas que tengan un ingreso superior
a los 2.3 salarios mínimos. Y cojamos el mismo ejemplo que venimos trabajando. Yo no tengo transición. Como no tengo transición, de 1 a 2.3 salarios mínimos me liquidan de acuerdo a la regla de Colpensiones. Y 2.3 salarios mínimos en adelante me liquidan de acuerdo a las reglas de los fondos privados. Vamos a tomar el mismo ejemplo, una persona que cotiza sobre 5 salarios mínimos, es decir, sobre 6.500.000. Como esa persona hay que hacerle doble cálculo, el primer cálculo nos da el 64.35% de los 5 salarios mínimos. Es decir, que inicialmente por la pensión de 2.3 salarios mínimos, la persona recibiría una pensión de 1.924.065. Pero como hay que también calcularle lo que supera los puntos de salario mínimos hasta los 5 salarios mínimos de arriba de los fondos privados, pues hacemos el mismo cálculo, tenemos el mismo dinero, ya no tenemos el mismo dinero, ya tenemos en el mejor escenario 193 millones de pesos aproximadamente. Y entonces, para no hacer el cuento muy largo y no repetir lo que ya dije, podemos decir lo siguiente. En el mejor escenario, una persona que tenga un ingreso de 5 salarios mínimos, ¿sí? Con la nueva reforma pensional, su pensión máxima sería de 2.296.665 pesos. Por el contrario, si estuviera en el régimen anterior o en el régimen de transición, esa persona tendría una pensión de 5.200.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que es evidente que la persona sí tiene una desmejora en su pensión, si no tiene transición, y su ingreso supera los 2.3 salarios mínimos. Entonces, miren, de esta manera quisimos hacer este video para compartir con ustedes este tema que nos han venido consultando permanentemente. Y obviamente, como siempre, me gustaron las conclusiones y quiero indicar lo siguiente. Primero, la reforma pensional. Si tú tienes un ingreso inferior a 2.3 salarios mínimos en materia de pensión de vejez, no te afecta en nada. Segundo, si tú no tienes transición y tienes un ingreso superior a 2.3 salarios mínimos, tú vas a tener una mejora en el reconocimiento pensional de casi el 80%. Eso es una realidad matemática y numérica. Tercero, si yo estoy en transición porque soy hombre y tengo más de 900 semanas, o 900 o más, o soy mujer y tengo 750 semanas o más, y estás en un fondo privado, lo recomendable es trasladarse a Colpensiones para que te liquiden la pensión de acuerdo a las Colpensiones, donde te va a ir mucho mejor. Obviamente, para aclararlo, pues estos ejemplos se toman con aproximaciones, ¿sí? Pero es evidente que a la luz de los números, pues no hay, digamos, discusiones. Sin embargo, también en estos temas, que siempre lo he dicho en muchas ocasiones, cada caso es particular, cada situación es muy puntual. Y una invitación es que si usted tiene dudas de cómo hacer su pensión, cómo debo seguir pagando, pues lo mejor es hacerse un cálculo actuarial, un estudio pensional, para que usted sepa cómo hacer su pensión al final de los días en los cuales es mucho más importante tener este reconocimiento pensional. Un fuerte abrazo para todos y gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por hacernos preguntas, gracias por darnos temas para seguir compartiendo con cada uno de ustedes.